Bueno, buenos días. Buenos días, Hola Neus, ¿cómo estás? muy bien, muy buenos días. ¿Tú qué tal? Bien, bien, aquí ya conectados con la conferencia que le prometimos a nuestra comunidad de LinkedIn. Aquí algunas personas ya se están uniendo pues a la conferencia. Vemos que hay algunos, buenos días. Vemos ya algunos participantes por aquí dándonos los buenos días. Qué bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y muy buenos días para todos y para todas. No sé si vamos a ir empezando o... Sí, bueno, que primero contarles que esta es una invitación a revisar un tema que que ha estado en el foco de nuestra vida en estos últimos años, sobre todo después de pandemia, y, y nos ha llevado a reflexionar sobre esa salud mental que tal vez ha estado muy descuidada durante muchos años. Muy bien. Bueno, pues sí, hoy vamos a hablar un poquito de cómo construir la salud mental, ¿verdad? Y un poco cuáles son esos momentos que nos están, de alguna manera, desde las organizaciones, cómo podemos abordar todas estas necesidades que en materia de salud mental se nos plantean. Bueno, y entonces, como les decía, este es un tema que es bastante, que está colocado en la mesa desde hace muchos años, pero tal vez no se había atendido como se necesitaba. Y hoy tenemos este espacio y queremos abrir este espacio para que a través de lo que podemos reconocer desde la necesidad de la salud mental en nuestra vida, ¿verdad? Porque así como tenemos salud física, nuestra mente también necesita eh, revisarse, cuidarse, necesita atenderse. Y bueno, hoy para contarnos un poco acerca del tema de la cultura, de cómo se construye una cultura de bienestar y de salud mental al interior de las organizaciones, porque las organizaciones, pues lógicamente estamos compuestas por personas, ¿verdad? Somos las personas que formamos a las organizaciones, entonces es cómo nosotros a través de las organizaciones, que es el escenario principal donde nos movemos los seres humanos, podemos empezar a construir esta cultura de bienestar. Y aquí, bueno, nos acompaña hoy Neo Ferrer, ella es psicóloga de la Universidad de Barcelona y bueno, nos va a contar un poco acerca, primero, quién eres tú, Neus, a qué trayectoria tienes en este tema y háblanos también un poco de quién es GNC Consulting, que entiendo que es la entidad desde la cual tú vienes desarrollando este tipo de procesos y programas en diferentes organizaciones, tanto en España como en Colombia. Pues sí, bueno, contarte un poquito, yo soy Neus, sí, psicóloga de formación inicialmente, posteriormente me formé en temas de coaching integrativo, de coaching sistémico, también en temas de talento humano y en temas de seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, sí, desde hace más de ya 25 años, que se dice rápido, ¿verdad? Hace más de 25 años, junto con mi socia Cristina García, que en este momento ella está en Barcelona, fundamos esta empresa, ¿no? NC Consulting. Una empresa que en sus inicios, básicamente muy orientada a cómo acompañar a personas y organizaciones en su desarrollo, sobre todo en todo aquello que tiene que ver con el talento humano. Pero mira que por allá en el año 2010 llegó a nosotras esa información de algo que para nosotros fue como un momento de esplendor y de abrir nuevos caminos, ¿no? En nuestra trayectoria organizacional. Porque si bien habíamos venido trabajando en talento, en el año 2010, cuando la Organización Mundial de la Salud pone sobre la mesa, ¿no? Un modelo de lo que podemos considerar que es una empresa saludable,
enseguida nos dimos cuenta que es por ahí por donde queríamos seguir, ¿no? Porque es verdad que sin talento y sin los procesos organizacionales que hagan posible en cuanto a la gestión de las personas que eso se dé, una organización no puede avanzar, pero sin salud, sin bienestar, las personas es imposible que ese talento se tenga su resultado, ¿no? Y ya en ese momento, pues bueno, empezamos a trabajar y de hecho también nos formamos como auditoras de empresa saludable. Empezamos a trabajar en todo este ámbito y en la actualidad un poco, pues ese es nuestro esquema, ¿no? Eso es quién somos nosotras, ¿no? Somos una empresa que se basa principalmente en esos tres grandes ejes que podemos ver, uno más basado en el desarrollo y por lo tanto en el desarrollo de todas esas estrategias organizacionales necesarias para que el talento tenga su resultado y también cómo acompañamos a las personas a fortalecer esas competencias clave para desarrollar su labor, pero ahí es cuando también incluimos todos estos temas que tienen que ver con la salud y el bienestar y con la seguridad de las personas, ¿no? En salud y bienestar desde esa visión del modelo que nos propuso la Organización Mundial de la Salud, de ese modelo de empresa saludable, ¿no? De cómo desde las organizaciones tenemos que tener en cuenta el bienestar físico, el bienestar psicosocial, ahí muy pegado a la temática que vamos a hablar hoy. También todo el tema de los recursos de salud en las organizaciones y finalmente la contribución a la comunidad, ¿no? Desde este mundo en el que vivimos, que cada vez intenta, al menos estamos en ello, ¿no? Tener una visión un poco más holística, cómo integramos todos esos ejes para que esas empresas, ahí volvemos con otro término que hoy en día estamos usando muchísimo, ¿no? Muy orientado a la sostenibilidad de los negocios. Y cómo no, en temas de seguridad, ¿no? Porque al final, cuando una persona, lo que tenemos detrás de todos esos procesos son personas, ¿no? Y si queremos que el talento se desarrolle, no podemos olvidarnos de esos temas clave como son la salud, el bienestar y la seguridad. Y en este tipo de proyectos es en el que venimos trabajando en estos últimos años, ¿no? Bueno, sí, aquí tenemos esta otra pregunta, ¿verdad? Sí, que nos invita a preguntarnos el por qué la salud mental es esencial para el éxito individual y organizacional, ¿no? En este mundo en el que vivimos, claro que sí. Bien, la salud es salud, ¿no? Estamos hablando de salud mental, pero es algo, es un concepto indivisible, ¿no? Yo siempre apuesto por hablar del concepto de salud en mayúsculas y aquí intervenimos pues muchos actores, ¿no? En ser un poco los promotores o en facilitar que esa salud se dé en nuestras organizaciones, ¿no? Y miren que la verdad es que tenemos aquí una situación en la que, desgraciadamente, hemos hablado muy poco de salud mental a lo largo de la historia. Y eso ha dado lugar a una serie de paradigmas, de estigmas, en el que ha habido una correspondencia del concepto de salud mental relacionado con qué, sobre todo con la enfermedad, ¿no? Con la enfermedad mental, no tanto con cómo promover esa salud en una historia, ¿no? De lo que es la medicina o incluso, ¿no? Desde esa visión de la ciencia, ya desde Descartes, ¿no? Muy orientados a segmentar para comprender. Y ahí ha habido un nivel de especialización y de separación, ¿no? Pues bueno, lo físico por aquí, lo mental por allá, pero eso hoy en día ya sabemos que no podemos tener esa visión, ¿no? Que el ser humano es uno y que es indivisible y que por lo tanto hay que entender que todas esas dimensiones interactúan. Si se dan cuenta, en ese modelo de empresa saludable también tiene en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo puedes separar una cosa de la otra si lo que tenemos delante son personas y organizaciones que son individuos completos con todas esas dimensiones?
una vez más, esa palabra, cuando hablamos de la sostenibilidad, es imposible que nuestras empresas sean sostenibles y productivas si la organización no es una organización saludable y si las personas que trabajan en nuestra organización no tienen esos niveles de bienestar que necesitamos para poder, bueno, para poder conseguir que realmente esos negocios sean sostenibles, ¿no? Y eso es un poco la demanda del mundo actual. Todo el mundo de las organizaciones ha evolucionado muchísimo, ¿no? En los últimos, pues bueno, en los últimos 80 años, vamos a poner, ¿no? Venimos de unos años 60 del siglo pasado ya, parece que esto esté tan lejano, ¿no? Para los que somos de determinada generación no está tan lejano, pero por allá, ¿no? En los años 60, en los que aún se hablaba de la dirección muy orientada a las tareas que tenían que hacer las personas desde el mundo organizacional. En los 80 empezamos a hablar de objetivos, ¿no? Muy orientados a lo pragmático, a los resultados. Y ya por allá en los años 90 empezábamos a hablar de la dirección por valores, entendiendo que, claro, el ser humano no solo se mueve por el hacer y por los resultados, ¿no? Hay algo más que nos mueve como seres humanos, y si eso es así, las organizaciones también tendrían que tener en cuenta bueno, que esos valores eran clave para que las empresas pudieran de alguna manera evolucionar, ¿no? Ahí vemos cómo esos niveles de conciencia han ido cambiando, todo va muy rápido en los últimos años y hoy en día ya vamos más allá. Hoy en día estamos hablando de una dirección por conciencia, ¿no? Ese es el reto que nos plantea el presente y el futuro, ¿no? Yo desde mi visión, ¿no? Al final me acuerdo de aquella jovencita que decidió estudiar psicología sin saber muy bien lo que se iba a encontrar, sí quizá con una vocación de contribución social. Y miren, ¿no? Como ese cuarto eje de lo que es una empresa saludable nos habla de eso, ¿no? Cómo desde nuestro rol en las organizaciones podemos contribuir, ¿no? Socialmente a mejorar este mundo en el que vivimos y cómo todos podemos contribuir a ese bienestar, ¿no? Y en definitiva, mira que es clave, ¿no? Que es clave que las organizaciones se suban un poco a ese tren de contribuir al bienestar, a la sostenibilidad, ¿no? Porque además, miren que, bueno, ya hablamos de ese universo buca o bica en el que vivimos, según lo queramos nombrar, ¿no? Volátil, cambiante, lleno de necesidades, bueno, y todo eso nos demanda realmente que estemos bien preparados para poder hacer frente a todos esos retos del presente y del futuro, ¿no? Sí, Neus, quería preguntarle a las personas que están acompañándonos, ya tenemos 30 participantes acá que están escuchando la conferencia, que les queremos decir que tienen abierta allí la cajita de los comentarios, si van surgiendo algunas preguntas, algunas inquietudes, si hay algo que de pronto quieren mayor claridad, pues allí estamos dispuestos a estar leyéndolos y a estar resolviendo todas las inquietudes que se les vayan presentando en relación a este tema. Y eso, aquí estamos atentos. Bueno, seguimos en este tema tan importante que hace parte no solamente de la vida de las organizaciones, sino de la vida misma de nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces, para continuar, podemos pasar la presentación. Entonces, para continuar, hay un tema también que tiene que ver con cómo la cómo crear esta cultura de bienestar? ¿Para qué crear esta cultura de bienestar? ¿En qué me beneficia en relación a estos procesos que son unos procesos ya más específicos de la organización, ¿verdad? Estamos hablando de una mejora en la productividad, también estamos hablando de la retención del talento y estamos hablando de la satisfacción laboral. Y creo que en últimas estamos hablando de cómo yo como ser humano me siento aportando a esta organización, cómo me encuentro yo en este espacio, qué me brinda esta organización que me está proporcionando de nuevo y cómo está apoyando a que yo me desarrolle no solamente como profesional, porque pues puedo ser promovido, ¿verdad? A algunos escenarios en los que me interesa estar, sino también cómo me ayuda a ese desarrollo personal y a ese bienestar que todos necesitamos en nuestra vida. Ujú. Entonces, Neo, cuéntanos un Y poco sí, desde tu visión. mira que yo hacía un poco esa referencia, ¿no? De este cambio de mentalidad de las organizaciones, ¿no? De ese concepto
de dirección por conciencia, desde esa contribución y desde ese rol que las organizaciones también desempeñan, ¿no? en la sociedad. Está claro que si queremos mejorar nuestra productividad, yo hablaba al principio, ¿no? Cómo en nuestros inicios como organización apoyábamos sobre todo cómo tienen que ser nuestros procesos y cómo podemos acompañar a las personas a fortalecer sus competencias y su conocimiento, porque eso tiene un impacto, está claro, en la productividad, ¿no? El saber hacer es clave, ¿no? Pero mira que hoy en día eso no es suficiente. En esta cultura más orientada a seguir abriendo conciencia, sabemos que hay que trabajar muchísimo más en el ser, ¿no? Que ese es un poco el foco, ¿no? Y ese ser son todas esas personas que trabajan en las organizaciones. Esa cultura que esté muy orientada a promover el bienestar y no, y sobre todo, ¿no? Desde una visión estratégica de la organización, entendiendo que el impacto que eso tiene, evidentemente, en los resultados, pero sobre todo en la vida de las personas, ¿no? Esa satisfacción laboral, el saber que yo formo parte de una organización que tiene en cuenta el cuidado de las personas, que va más allá, los resultados son importantes, pero al final esos resultados son, valga la redundancia, un resultado, ¿no? De otras muchas cosas que se dan en el día a día y para que eso suceda, pues las personas tienen que, primero, tener unos procesos organizacionales que estén alineados con ese bienestar, ¿no? Aquí podríamos empezar a hablar de cómo prevenir ese riesgo psicosocial, porque a veces ya no se trata solo de evitar los riesgos, ¿no? Sino de promover el bienestar. Es que vamos un paso más allá, ¿no? No estamos en contra de nada, sino a favor de, ¿no? Y bueno, y en este mundo que va en dirección a la conciencia, cada vez es más importante. ¿Y yo dónde estoy poniendo mi tiempo, ¿no? Yo como persona que trabaja en una organización, ¿qué representa para mí esta organización, ¿no? Por lo tanto, esa cultura organizacional que sobre todo tenga el bienestar no en lo técnico, sino en lo estratégico a nivel organizacional, es clave para también esa sostenibilidad de los negocios hoy en día, ¿no? ¿Cómo me siento yo trabajando en esta organización? Así es, Neus, y bueno, y sabemos que el tema del sentir no solamente tiene que ver con que yo esté animado, motivado, ¿verdad? Tiene que ver con un concepto más integral de nuestra estabilidad emocional y que es la que nos ayuda pues a aportar lo mejor que tenemos a las organizaciones. Entonces, pasando a la siguiente pregunta es, bueno, ¿cuál es esa responsabilidad de la empresa en el cuidado de la salud mental? Y cómo se Ujú, pueden promover esos entornos de trabajo saludable, entendiendo que si bien la empresa lo puede promover, tampoco es una entidad de salud, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado también con eso, de claro. cuál es la línea, esa línea invisible que tenemos que tener en cuenta desde la organización, pero que tampoco nos haga decir, ah, no, pues entonces yo ahí en ese camino no me meto porque resulta que ese no es mi tema, no, sí es nuestro tema como organización, pero tenemos una responsabilidad que llega hasta cierto punto. Ujú. Igualmente hay muchas alternativas y formas de promover esos entornos de trabajo saludable. Entonces, cuéntanos un poco acerca de esto, Neus. Sí, bueno, ahí un poco el eje, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, nos lo da un poco la pauta desde una revisión de lo psicosocial, ¿no? Este concepto psicosocial. Bueno, vamos a ver que sabemos que ahí tenemos unos componentes que llamamos intralaborales, ¿no? Que son responsabilidad de la organización, ¿no? Es como esa organización se preocupa por tener todos esos procesos clave relacionados con el bienestar de las personas que tienen que ver con la capacitación, que tienen que ver con las demandas del trabajo, que tienen que ver con las recompensas, ¿no? Cómo todos esos procesos organizacionales que tienen un impacto clave en la salud, en ese riesgo psicosocial y evidentemente el riesgo nos trae una posibilidad, ¿no? No es seguro que cuando hay un riesgo las personas pueden tener una afectación, pero sí ahí nos abre una posibilidad que detrás de esos procesos no alineados con el bienestar,
pues puedan surgir todos esos efectos, ¿no? Al final esto acaba teniendo un efecto en la salud de las personas. Por lo tanto, desde tener esa claridad de cuáles son esos procesos clave que pueden tener su impacto positivo o negativo, ¿no? Desde lo intralaboral en las personas, pues ahí nos toca una revisión constante, ¿no? Un estarnos preguntando. De hecho, bueno, sabemos que las baterías de riesgo psicosocial, el objetivo no es administrar una batería, eso es solo una herramienta que pone sobre la mesa una información que nos ayuda a detectar dónde podemos tener esas desviaciones y dónde quizá las personas, porque sabemos que las respuestas a las baterías son subjetivos, ¿no? Pero sí, eso es lo que sienten las personas que están trabajando en nuestra organización, ¿no? Cómo yo valoro todos esos procesos y qué impacto están teniendo en mi bienestar, ¿no? Desde ahí, claro, ese es un instrumento clave que, y sobre todo, ¿no? Yo siempre abogo muchísimo, en nuestro caso aquí en Colombia, ¿verdad? Tenemos la claridad de que, bueno, tenemos una legalidad que nos exige administrar una batería de riesgo psicosocial. Listo. Bueno, yo digo, bienvenido sea, porque el instrumento lo vamos a utilizar, ¿no? Eh, pero sabemos que si no tenemos intención de hacer nada con esos resultados, eso acaba siendo otro riesgo psicosocial, ¿no? Del tiempo que le pedimos a las personas que dediquen para llenarnos esa encuesta. Sabemos que en nuestro caso también tenemos esas particularidades, que hay que hacerlo presencial, que es una encuesta larga, bueno, que todo ello también es un proceso complejo y si no tenemos claridad del para qué lo estamos haciendo, realmente, pues bueno, igual estamos hasta sumando un riesgo más, ¿no? Por lo tanto, también esa invitación de que eso no es más que un instrumento que nos abre la puerta a tener una información para realmente cuestionarnos, ¿no? Yo digo que tanto los seres humanos como las organizaciones, si queremos avanzar y en este caso queremos desarrollarnos y evolucionar como personas saludables y como organizaciones que pueden desarrollar, ¿no? Esa cultura del bienestar y que pueden promover ese entorno de trabajo saludable, se tiene que estar cuestionando constantemente. Y ahí al final tenemos también una serie de instrumentos y de recursos que nos ayudan a estarnos cuestionando constantemente y desde ese cuestionamiento ir revisando e ir ajustando, en el caso de la organización, por un lado, todos esos procesos organizacionales que queremos que no sean un riesgo, sino que al contrario sean un factor protector de la salud mental. Y por otro lado, cómo podemos poner a disposición de las personas de la organización toda una serie de recursos para prevenir o, en el caso necesario, para acompañarlos en sus procesos, ¿no? Así es, Neu, y eso que tú decías ahorita de la batería, de que cuando no se hace nada con los resultados, también incide en esa confianza de ese colaborador, ¿verdad? Me están citando para preguntarme cómo estoy, cómo está mi salud mental, cómo me estoy sintiendo a nivel de la organización, pero veo que esta información no se hace nada con ella, ¿verdad? Entonces es importante también, porque también ahí estamos conectando a las personas con este propósito que es nuestra organización. Bueno, entonces, a partir de todo este contexto que nos has dado, sabemos que nos hablaste un poco de la Organización Mundial de la Salud y de su enfoque en empresas saludables, y teniendo en cuenta que esto viene hace muchos años, pero creo que apenas ahora lo estamos asimilando de una mejor manera, y las empresas están abriendo una oportunidad importante para implementar otros procesos que tienen que ver con la salud mental, bienestar, y que además ya estos temas parece que ya no son tabús, ¿sí? Ya se puede decir salud mental sin que nos miren raro. Y es importante entonces saber cómo empezamos a construir desde las organizaciones esa cultura del bienestar, ¿verdad? Y que está enfocada mucho hacia ese cuidado especial de la salud mental. ¿Cómo se puede iniciar? Si yo estoy en esta área de gestión humana, estoy en el área de bienestar, estoy en el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cómo puedo empezar a hacer este proceso o a colocarlo en la mesa allí dentro de mi organización? Bueno, mira que es curioso porque, claro, hablar de cultura y cómo se crea una cultura, ¿no? ¿Cómo somos capaces? Al final, sabes que la única manera de saber si una cultura realmente está presente en una organización es desde la observación de los comportamientos de las personas.
¿no? Porque la cultura es algo abstracto. Yo la puedo definir muy bonita y tenerla allí en unos cuadros y esto es maravilloso. Pero realmente saber si esa es nuestra cultura lo veremos cuando los comportamientos de las personas y los procesos organizacionales están totalmente alineados con eso que hemos definido como nuestra cultura del bienestar, ¿no? Ahí la primera invitación es cuando hablemos de estos conceptos que la organización, ¿no? Se apropie de cuál es nuestra cultura del bienestar, que le demos una identidad, que la socialicemos, ¿no? Y ese es un poco un punto de partida, porque al final sabemos que una transformación cultural, imagínate, ¿no? ¿Cuál es el punto ideal al que queremos llegar? Que los comportamientos y los procesos de la organización y los comportamientos de todas las personas estén alineados con esto que hemos definido. ¡Wow! Todo un reto, ¿verdad? Bueno, pues yo siempre digo que hay que empezar andando, ¿no? Por un lado, esa invitación a tener una visión clara desde cada organización para nosotros, no la teoría, no, para nosotros, para nuestra organización, organización A, qué significa una cultura de bienestar, que la definamos. Y desde definir esa cultura, desde definir cómo tienen que ser los procesos, desde definir cómo tienen que ser, cómo creemos que son esos comportamientos alineados, empecemos toda esa construcción de esa cultura, ¿no? Para nosotros, normalmente, cuando trabajamos con las organizaciones, pues al final siempre hay un punto de partida, ¿no? Y es que tenemos que saber dónde estamos, cuál es el punto inicial, de dónde partimos. Y ese dónde partimos le vamos a llamar, por ponerle un nombre que nos es muy próximo a todos, un diagnóstico, ¿no? Un reconocer dónde estamos. Claro, hoy en día esa data, y ahí va otro punto importante, porque claro, ¿quién es el responsable de lo psicosocial? Las áreas de seguridad y salud en el trabajo, las áreas de talento humano, ahí la primera invitación viene desde ahí, ¿no? Estamos hablando de algo estratégico a nivel organizacional que nos implica absolutamente a todos, a todos. Quizás quienes lo lideramos somos desde seguridad y salud en el trabajo, desde talento humano, desde las áreas de bienestar, algo importante que nos ha traído estos últimos años, ¿no? Tú decías, pues es que antes de pandemia hablar de salud mental en las organizaciones era como, ¿qué me estás contando, no? Si acaso hablábamos de lo psicosocial, ¿no? La realidad de estos últimos años ha hecho que, bueno, que se haya puesto sobre la mesa una serie de necesidades, como comentaba antes, ¿no? Es que si tenemos a personas que no están bien, ¿cómo vamos a conseguir que nuestros negocios funcionen, ¿no? De hecho, mira tú que hay un dato que no es nuevo, que viene de hace ya muchos años, ¿no? O sea, por allá en el 2015 la Organización Mundial de la Salud ya nos decía, ay señores, cuidado, que en el 2030 las primeras causas de incapacidad laboral en las organizaciones, ¿no? van a estar relacionadas con el estrés, ¿no? Y los trastornos como trastornos de ansiedad y depresión van a ser los que, y ya no solo eso, ¿no? Como derivado del estrés tenemos toda una cantidad de patologías desde lo físico que son causadas por ese estrés, ¿no? Entonces ahí sí que realmente el momento y la situación nos pide que ahí tenemos que ir todos juntos, ¿no? Esos son proyectos no de una área o de otra, sino el proyecto de la organización. Y yendo también allí, como tenemos diferentes instrumentos que nos pueden nutrir, que no son solo los que trabajamos desde las áreas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pues ahí tenemos desde la evaluación psicosocial, los propios datos epidemiológicos de las áreas de salud, podemos tener encuestas, bueno, sabemos que muchas organizaciones, además de la batería de riesgo psicosocial, tienen encuestas de clima, encuestas de satisfacción, bueno, procesos como la evaluación del desempeño, que también nos puede nutrir de muchísima información, ¿no? Y sobre todo entendiendo que eso no tiene que estar definido para un periodo determinado. Ese monitoreo es casi constante, ¿no? De dónde nos va llegando toda la información que nos permite ir definiendo las acciones que queremos hacer, ¿no? Y ahí tenemos claridad una vez más de que todas esas acciones, mira que como hablábamos, en nuestro caso hay una legislación en Colombia que nos propone una batería y que no solo eso, ¿no? sino que nos ofrece toda una serie de protocolos de intervención en función de todos esos riesgos
identificados, ¿no? Una vez más, toda esa información nos lleva a entender que, por un lado, tenemos que trabajar con todos esos procesos organizacionales para que estén alineados con esa cultura de bienestar que hemos definido, y por otro lado, todo ese trabajo ya más directamente con las personas, ¿no? Para acompañarlos, por un lado, a fortalecer todas esas competencias clave que de alguna manera van a contribuir a su salud, ¿no? A su salud mental, y cómo de ahí tenemos que ir constantemente evaluando, ¿no? Todo esto que vamos definiendo, diseñando, es importante que tengamos un seguimiento continuo, ¿no? Ya no nos sirve, por eso todos estos recursos de información que tenemos constantemente nos permiten ir monitoreando y viendo todas esas necesidades, ¿no? Y teniendo en cuenta todo eso desde NC Consulting, ¿no? Que de hecho, mira que, bueno, venimos trabajando en temas de bienestar desde hace muchos años, ¿no? Yo hablaba de ese 2010, en temas también psicosociales, pero la pandemia realmente fue un punto de inflexión, ¿no? Porque desde ahí se evidenció esa clara necesidad, ya no es solo como yo prevengo los riesgos, hago la intervención, no, no, es que nos encontramos con una realidad, ¿no? Con todo el cambio que supuso ese momento en el que muchas de las personas de las organizaciones estaban en momentos críticos, ¿no? Y eso demandaba ir mucho más allá, ¿no? De ahí empecemos a trabajar de manera muy intensa, inicialmente en actividades y programas, ¿no? Uno empieza así, hoy, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Pero de ahí y desde nuestra visión, yo siempre digo que trabajamos estos temas de bienestar, primero con mucha pasión, ¿no? Porque en nuestros orígenes está esa contribución al bienestar, ¿no? Pero por otro lado, yo siempre defiendo que, claro, al venir durante muchos años de trabajar en áreas de talento humano, ¿no? En temas de talento humano, siempre con una visión estratégica, hemos querido, ¿no? Que para nosotros todo este abordaje de la salud mental se dé también desde esa visión estratégica en la organización, ¿sí? Y ahí, como, bueno, empezamos a trabajar, como digo, con actividades, qué recursos podíamos ofrecer, cómo, y finalmente acabamos definiendo este modelo, ¿no? Que para nosotros es el cómo podemos desarrollar todas esas estrategias de intervención en las organizaciones, entendiendo que nuestro objetivo es eso, ¿no? Que personas saludables en empresas saludables, y sobre todo desde ese impacto de lo psicosocial en la organización y en las personas. Y ese modelo lo hemos centrado, ¿no? Hemos basado en estos 5 ejes que vemos. Por un lado, todo lo que hablamos, que ya apuntábamos anteriormente, ¿no? Todo el tema de la prevención y la intervención psicosocial. Por lo tanto, ahí muy alineado con toda la revisión de los procesos, de esos procesos organizacionales que tienen que ver con el talento, ¿no? Con el desarrollo de las personas, con la gestión de las personas, cómo estar revisando constantemente y monitoreando si esos procesos realmente están alineados con esa cultura de bienestar de la que estábamos hablando, ¿no? Hablábamos de esos procesos relacionados, pues bueno, con la capacitación, con el reconocimiento, con el feedback, con el relacionamiento en las organizaciones, bueno, todo lo que tiene una relación más clara con lo psicosocial. El segundo eje, importantísimo para nosotros, tiene que ver con los estilos de vida saludable. Sabemos, bueno, cómo acompañamos también a las personas a empoderarse de su autocuidado, ¿no? Ahí sabemos que cuando hablamos de estilos de vida saludable, desde el ámbito también de lo psicosocial o de la salud mental, estamos hablando de lo que nosotros denominamos factores protectores, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo muy simple, pero claro, si tú físicamente no estás bien, no le puedes pedir, ¿no? Recordemos aquella visión integral, ¿no? Holística del ser humano que comentábamos antes, ¿no? Es indivisible, la salud, la salud es una, y por lo tanto que las personas tengan un buen autocuidado con todo lo que tiene que ver esos ejes clave, ¿no? La actividad física, la alimentación, la higiene del sueño, como si cuidamos todo eso, nos estamos protegiendo para que el impacto que lo que nos sucede en nuestro día a día tenga sobre nuestra salud mental
sea menor, ¿no? Y ahí estamos trabajando en todos esos temas, ¿no? En fomentarlos, en temas de conciencia, en temas de compartir hábitos, bueno, todo lo que tiene que ver con los estilos de vida saludable, promoverlo también desde la organización. Neus, Bien. ahí quería anotar algo. Cuando hablas de estilos de vida saludable, a veces pensamos que comer bien, hacer actividad física, dormir bien, no tiene nada que ver con nuestra salud mental. Sí, Lo tiene, a lo tiene veces que ver todo. dividimos, ¿verdad? A veces tenemos esa idea que no es suficienmente clara, no tiene la argumentación correcta, porque sí, todo tiene que ver, porque somos seres integrales. Entonces es como desde este tipo de programa la gente se hace conciencia de lo que tú decías, de que no solamente la salud mental es ir al psicólogo y contarle mis problemas, ¿verdad? Sino cómo yo puedo también trabajar mi salud mental desde unas rutinas de sueño adecuadas, desde la alimentación correcta, desde ese compartir también con las personas a las que amo, de tener hobbies, es decir, cómo nosotros a veces no somos conscientes de todo lo que implica nuestra salud mental y separamos cosas que en realidad no tendrían por qué estar No, no, separadas. es que no, ese es el problema que tenemos, ¿no? Es que yo siempre digo que en un momento dado la separación fue necesaria, ¿no? Porque para profundizar y entender te tienes que ir al detalle, ¿no? Imagínate conocer el ser humano en la globalidad, con la complejidad que tiene, wow, ¿sí? Entonces ahí es como cuando fuimos creando tantas especialidades para estudiar esto y estudiar aquello y estudiar lo otro. Bueno, ahora que sabemos tanto, la invitación es esa, ¿no? Integremos, incluso desde la organización, cómo nos integramos en todas las áreas y entendemos que la salud mental de la organización no es responsabilidad del psicólogo que tengo en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Somos instrumentos, ¿no? que traemos nuestro conocimiento para sumar, pero al final la visión tiene que ser esa visión totalmente integral y todos tenemos que contribuir a ella, ¿no? Y además, sobre todo, porque mira que tenemos un problema importante con los estilos de vida hoy en día, ¿no? Eh, y al final es que estamos viviendo en contra de nuestras necesidades biológicas, ¿no? Todo ha evolucionado tan rápido, ¿verdad? El mundo ha evolucionado tan rápido, pero la biología del ser humano no evoluciona tan deprisa, ¿sí? Y en cambio, estamos teniendo unos estilos de vida que son totalmente antagónicos a nuestras necesidades biológicas. Y nos falta conciencia de ello. Ya no es solo que, hay que no estoy en forma o que no me veo bonito. No, no, no. ¿Qué le está pasando a tu organismo cuando le está faltando todo aquello que necesita, ¿no? Entonces, desde estos programas trabajamos mucho en generar conciencia, pero sobre todo, bueno, porque ahí quiero apuntar que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de competencias o el fortalecimiento, ¿no? Con el fortalecimiento de competencias, nosotros lo abordamos desde un método de aprendizaje propio que está basado en el neuroaprendizaje. Y por lo tanto, siempre es, primero, generar conciencia, ¿no? O sea, al final es como la persona se da cuenta de la importancia que eso puede tener para su vida, para su bienestar, para su salud, para su desarrollo como ser humano o como profesional, ¿verdad? También trabajamos muy de la mano de cómo generamos en todos estos procesos de aprendizaje emociones positivas, ¿no? Porque al final lo que mueve al mundo no es esconderse de lo malo, sino ir a lo bueno, ¿no? Entonces, mucho desde el generar emociones positivas, pero sobre todo cuando hablamos de cómo fomentar esos estilos de vida saludable, pautas claras, sencillas, concretas, ¿no? Algo que esté en la mano de todos, no teorías, no, no, es, oye, ¿y yo esto cómo lo podría hacer? ¿No? Porque cuando tú ya eres consciente y sabes cómo hacerlo y realmente lo quieres, pues solo hay un paso, ¿no? Que es empezarlo a andar desde la convicción. Sí, En la sí, promoción, ¿sí? sí, y anotar algo, que es la conciencia de que esto me sirve, que es Así importante es. para mí, que me está sirviendo, que me acompaña en mis procesos de desarrollo personal, ¿verdad? Que me ayuda a mi salud y que yo tengo, a partir de esa conciencia y darme cuenta de que esto es importante, entonces yo apunto hacia unos objetivos y unas metas que me ayuden a estar mejor.
no solamente es información, porque pues sabemos que esta información de estilos de vida saludable los hay cantidad, ¿verdad? Podemos entrar a internet y encontramos y googleamos y ahí encontramos, ¿no? Es como se transmite esta información, cómo se le comparte al colaborador y qué es lo que queremos generar en esta persona cuando compartimos esta información, de qué manera la compartimos y sí, el impacto que genera en esta persona y en las decisiones que puede tomar de manera posterior en su vida, ¿no? Así es, Cristina, y invitar a la acción sobre todo, ¿no? Porque ya sabemos que no se trata de tener más conocimiento, ya tenemos bastante, ¿no? Es como acompañamos a las personas a poner acción, ¿no? Para todo eso que tiene que ver con su bienestar. En la promoción de la salud mental, ahí estamos trabajando, por un lado, mira que volviendo un poquito a la batería, ¿no? Y ahí tenemos un insumo y sabemos que ahí tenemos información de los posibles riesgos en lo intralaboral, en lo extralaboral, pero tenemos un tercer componente en esa encuesta que nos habla de los efectos del estrés en las personas, ¿no? Ya con una visión mucho más individual. Y mira qué interesante, porque desde ahí podemos iniciar como un monitoreo de las necesidades de la población, ¿no? Realmente poder tener un seguimiento de esas necesidades e incidir en los casos particulares. Por otro lado, cuando hablamos de promoción, también se trata de hacer una labor muy, muy, muy extensa de psicoeducación. Hablamos, este es el momento, ¿no? Desmitificar todos los temas de salud mental y sobre todo entender que es responsabilidad de todos, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el caso del liderazgo, ¿cuál es el impacto del liderazgo en el bienestar de las personas, ¿no? Y cómo ahí también involucramos, yo hablaba que esto es responsabilidad de todos, ¿no? Cómo involucramos en todos esos procesos también a los líderes de la organización, a todas esas personas que tienen personas a su cargo y también desde esa psicoeducación comprender mucho qué nos pasa a las personas cuando, bueno, cuando estamos sometidos a impactos emocionales, cuando suceden determinados eventos en nuestra vida que quizá pueden tener ese efecto, ¿no? En todas nuestras dimensiones, claro que sí, en nuestra salud en general y sobre todo desde la comprensión, ¿no? Desde el entender muy bien todo eso y también empezar a poder identificar esos signos que a veces nos están diciendo, ay, cuidado, que no estás bien, ¿no? ¿Cómo podemos atender todo eso, incluso desde ese concepto de la promoción de la salud mental? En muchas organizaciones hemos iniciado lo que llamamos servicios de asistencia al colaborador, ¿no? En salud mental. Y al final es cómo detectar esas señales de alarma mucho antes de que esto tenga un efecto mucho mayor, ¿no? Porque al final, mira que, y no se trata en ningún caso, tú hablabas de esos límites, ¿no? Desde la organización no hacemos procesos terapéuticos, esa no es nuestra función, pero sí quizá podemos generar espacios de escucha, de acompañamiento, de orientación, ¿sí? Y sobre todo, desde esa psicoeducación y desde ese entender que eso es algo que nos sucede a todos los seres humanos en nuestra vida, todos atravesamos momentos y circunstancias que nos pueden llevar un poco a que esas dimensiones no estén en equilibrio y que ese bienestar no esté en nuestra vida. Y cómo desde ahí desmitificarlo, ¿no? Yo siempre abogo mucho por el no juicio, ¿no? Y algo tan simple, hombre, si no te juzgas cuando te duele el estómago, si no te juzgas cuando tienes un cólico de riñón y lo estás pasando mal, porque te vas a juzgar porque emocionalmente o mentalmente sientes que no estás bien. No, bueno, pues eso es solo lo que a ti te pasa, ¿no? Y algunas personas cuando algo no está en equilibrio nos pasan unas cosas y a otras nos pasan otras, ¿no? Pero qué importante que es, porque claro, yo tengo claridad que cuando mi estómago no está muy bien, pues me voy al médico porque sabe más que yo, ¿no? ¿Qué haces cuando emocionalmente o mentalmente llevas tiempo que no? Bueno, pues ahí la psicoeducación es clave porque cuando tenemos realmente esos problemas que ya llegan a unas incapacidades, y claro, una incapacidad quiere decir un nivel de malestar elevado en las personas, ¿no? O una falta de salud o una falta de bienestar, pues quizá es porque no lo hemos abordado a tiempo, ¿no? Entonces, desde ahí trabajamos mucho en esa línea. Neos, y ahí me parece importante porque sé que también estos procesos de psicoeducación, las personas entendemos que la salud mental es algo natural, así como es la salud física, como tú lo explicabas. Y si bien hay un tabú externo,
de que no, hace muchos, algunos años, no muchos, pero algunos años no se hablaba de salud mental. Ahora también a nosotros algunas veces nos puede dar miedo hablar de salud mental, ¿verdad? Todavía nos puede dar miedo decir, mira, hoy me siento con ansiedad, hoy estaba más triste de lo normal, hoy he estado muy estresado, no sé qué me pasa, no me siento estable, ¿verdad? Entonces, cuando se hacen estos procesos de psicoeducación, al normalizar este tipo de conversaciones dentro de la organización, eso también hace parte de generar esa cultura de bienestar, porque podemos hablar de lo que nos pasa y no se trata de que nos quedemos allí en ese lugar, sino que lo vamos a hablar para ir cómo lo podemos atender, cómo lo podemos gestionar, qué herramientas me da la organización, pero también solo también desde poder decir, hoy, no sé, hoy estoy más estresado, necesito tomar aire y que la otra persona lo entienda sin que te cuestione tu profesionalismo, ¿verdad? Porque a veces podemos mezclar las dos cosas y no tienen nada que ver, que una cosa no te Así, quita la otra, ¿sí? así es, Cristina. Bueno, el siguiente eje, hablamos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo o fortalecimiento de competencias, ¿no? Sabemos que muchas veces, bueno, hay una serie de competencias clave, algunas que ya tienen una relación directa que cuando en mí no están fortalecidas, pues de alguna manera pueden implicar un riesgo, ¿no? Y ahí diseñamos todo un catálogo de competencias que consideramos clave, desde la combinación de las cuales acabamos dando respuesta a las diferentes necesidades que percibimos en las personas de la organización, ¿no? Trabajamos competencias muy desde la visión de la inteligencia emocional, ¿no? De todas esas competencias emocionales. Y ahí tenemos competencias, por ejemplo, como competencias intrapersonales, ¿no? Como puede ser aprender a identificar mis estados, ¿no? La autoconciencia emocional, o aprender a regular mis estados, la autorregulación, o competencias de relacionamiento, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, si yo necesito fortalecer mi habilidad para comunicarme de manera asertiva, pues posiblemente hasta que no tengo esa competencia, eso es fuente de estrés, ¿no? Porque genera en mí dificultades. Por ejemplo, todas esas competencias de relacionamiento, como es la conciencia del otro, la empatía, la comunicación asertiva. También competencias de liderazgo, ¿no? Porque los líderes tienen aquí un rol importantísimo. El fortalecimiento de mis competencias de liderazgo, además de ayudarme a conseguir mejores resultados, bueno, muy orientado con ese concepto del liderazgo desarrollador, ¿no? Yo soy un líder no de tareas, soy un líder de personas y por lo tanto, desde mi rol, yo puedo contribuir también a ese bienestar, ¿no? O competencias más operativas, como pueden ser la gestión del tiempo, la gestión del cambio, cómo tomar decisiones de manera efectiva. Sabemos que todo ello va a sumar, ¿no? Si yo tengo que afrontar una situación que es un reto, tengo capacidad de hacerlo con una buena gestión emocional y además tengo mis estrategias para tomar decisiones con el máximo de recursos o para afrontar un cambio de manera saludable, pues claro, las posibilidades de éxito son mucho mayores y eso vuelve a redundar en nuestro bienestar, ¿no? Y ahí trabajamos con el fortalecimiento de todas esas competencias que consideramos clave. Y finalmente, ¿no? Finalmente este eje también tan importante, ser humano, ser social, ser relacional. Para todos nosotros la familia es uno de nuestros puntos, ¿no? Clave, ¿no? Que tienen que ver también con nuestra salud, con nuestro bienestar. En estos tiempos en los que vivimos tenemos esos retos de la conciliación, ¿no? Bueno, mira que estos retos de la conciliación con todo el tema de cómo acabamos implementando el teletrabajo en las organizaciones. Wow, porque bueno, no fue, desde el ámbito de la psicología el concepto sería, ¿no? Una terapia agresiva, de choque. ¡Pum! Nos toca sí o sí y de hoy a mañana pasamos a trabajar en teletrabajo, ¿no? Eso es lo que nos sucedió de alguna manera. Y ahora estamos en un momento de racionalizar, porque realmente ese concepto de la conciliación, una vez más, mira que hablamos de ese equilibrio, ¿no? Un ser humano que necesita equilibrar todas sus áreas para tener bienestar. Aquí trabajamos temas como, bueno, como temas relacionados con la conciliación, temas relacionados, por ejemplo, con la crianza de los hijos que pueden ayudar a las personas que tienen hijos en ese periodo, también a ofrecerles recursos, temas relacionados, por ejemplo, con las finanzas familiares, que tienen un impacto en el bienestar de las personas tremendo, ¿no? Y como desde ese eje también contribuimos al bienestar, ¿no?
Bueno, sí, fíjate que todo este proceso es como es lo que hablamos al principio, es integral, ¿no? No es una cosa por allá, otra por acá, sino que aunque hay unos ejes en el programa que nos presenta, todo está interrelacionado. ¿Sí? Todo es un conjunto de herramientas que nos va a permitir eh, generar esa cultura de bienestar y sobre todo, como tú lo decías, centrado en los comportamientos que queremos en las personas y que también les van a ayudar a promover esa salud mental. Entonces, si ustedes han tenido algún tipo de experiencias en la implementación de este programa de salud mental en algunas organizaciones, cuéntanos un poquito acerca de eso. Ujú. Sí, claro, mira que yo particularmente me siento súper afortunada, ¿no? Y desde la organización pues nos sentimos afortunados y agradecidos con esas empresas con las que venimos trabajando, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de salud mental, yo te diría que el despegue, si bien venimos trabajando en programas, yo creo que yo hablaba desde el 2010, ¿no? Ya empezamos a trabajar en programas de bienestar en organizaciones con esta visión, cómo contribuimos a que la empresa sea saludable, sí, desde ese modelo, pero cuando hablamos estrictamente de salud mental, pues sobre todo han sido los últimos 4 años en los que nuestro fortalecimiento en ese caso, ¿no? Y todo ese desarrollo que hemos tenido pues bueno, se debe a que también las empresas han confiado en nosotros, ¿no? Y que nos han permitido ir desarrollando todas esas estrategias, ¿no? Y ahí, desde ese modelo, es que estamos trabajando con varias organizaciones, ¿no? Por ejemplo, hablábamos de algunos temas clave. Hablábamos de esos programas de acompañamiento. Normalmente los estructuramos como programas de, bueno, primero socializa para que las personas sepan que tenemos ese recurso a tu disposición. El recurso normalmente son 2 o 3 sesiones con un psicólogo. Hablábamos de que no son procesos terapéuticos, son de escucha, de acompañamiento, de dar orientación, en algunos casos de remitir a procesos terapéuticos si se considera que la persona lo necesita. Pero incluso desde esos programas también acompañamos a los líderes, ¿no? Porque mira qué interesante, porque desde esos programas decimos, oye, tenemos este servicio, está a tu disposición. ¿Cómo llegan las personas a él? Pues bueno, puede ser que yo sea consciente de que lo necesito y levanto la mano porque sé que existe el programa, pero a veces nosotros mismos no lo vemos, ¿no? Y si son las personas de nuestro alrededor las que lo evidencian. Pues aquí, por ejemplo, hemos trabajado desde recursos interactivos para socializar estos programas, divulgarlos, ¿no? Y que las personas puedan tener acceso fácil a, por ejemplo, trabajar con los líderes de la organización, ¿no? En esos programas de sensibilización y sobre todo, no solo en eso, sino en que también nos ayuden a identificar las personas que lo necesitan, ¿no? Al final, desde las áreas de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo, de bienestar o de la acción conjunta de todos, pues podemos llegar hasta donde llegamos, ¿no? Pero al final quien está cada día con las personas son los líderes, ¿no? Entonces ahí hemos tenido un trabajo muy bonito de involucrar a los líderes de las organizaciones, a los líderes de equipos en todos esos procesos, ¿no? Desde esa visión de que son líderes de personas, ¿no? Todo esto en el marco de esos programas de acompañamiento y asistencia que comentaba, ¿no? Después, con toda esa planificación anual de actividades más orientadas a ese fortalecimiento de competencias que comentábamos, ¿no? Y también desarrollando, bueno, pues por ejemplo, hemos llegado a trabajar como recurso, tenemos también algunas experiencias de realidad virtual inmersiva en lo psicosocial que nos ayudan. Al final, sabes que uno aprende más desde una experiencia que desde mucha teoría, ¿no? Nuestro abordaje siempre es desde lo experiencial, desde lo concreto y que nos permita realmente que ese aprendizaje que queremos que se adquiera en el mínimo tiempo posible y con el máximo de efectividad las personas puedan recurrir a ello, ¿no? Y ahí también decirte pues, que en esas organizaciones, sobre todo, es que tenemos esa visión que venimos trabajando conjuntamente con todas esas áreas. Por lo tanto, con esa visión que comentaba yo, muy desde lo estratégico y muy desde poner sobre la mesa que ese es un tema clave en los momentos actuales, ¿no? Mira que hablamos de que esa mentalidad está ese concepto de sostenibilidad, cada vez tenemos más claro que ya no solo del planeta, ¿no? Es que es la del individuo, la de la organización, la del sistema,
y cada vez más, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años se ha hecho evidente esa necesidad, pues las organizaciones nos están brindando esa posibilidad, ¿no? Sí, no, y Ahí, aquí bueno, nos dice Adriana, que está conectada con nosotros a este live, nos dice que, bueno, que es un tema súper interesante y de gran valor, de gran valor darle la profundidad, ¿verdad? Y la gestión que tiene de por sí lo que es la salud mental. Muchísimas gracias, Adriana, por tu comentario. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna inquietud, nos quiera compartir algo acerca de este tema y de lo que están haciendo a nivel de las organizaciones. Y bueno, aquí estamos para escucharlos. Estamos leyéndolo también dentro de los comentarios que nos están regalando. Bueno, Neo, yo creo que sí, que aunque es un tema que ya se ha venido desarrollando y que las empresas cada vez son más conscientes, yo creo que todavía estamos en un proceso como de crecimiento, ¿verdad? Como sí, sí, de seguir claro. explorando nuevos escenarios, nuevas maneras, nuevas formas, visiones distintas en relación a todo esto que nos compete a todos, nos compete a todos, porque no solo como es un tema organizacional, sino ese valor y ese enfoque en las personas, ese enfoque en las personas que es tan importante a nivel de las organizaciones y que yo creo que las empresas cada vez van siendo más conscientes de que esto es necesario. Así es, la realidad nos ha puesto sobre la mesa una necesidad que quizá antes sí existía, pero no se hablaba de ella, pero ahora sí, ¿no? Cuando suceden en la organización determinados casos, pues esas alertas hoy en día generan alerta y se atienden, ¿no? Si se atienden, si se tienen recursos, ¿no? Entonces la invitación, porque bueno, el no atenderla es solo posponer algo que nos está diciendo que hay alguna cosa que hay que atender, ¿no? Entonces esa es un poquito la invitación, atreverse bueno, a trabajar con este tipo, con este enfoque desde lo organizacional y bueno, entendiendo que eso es algo, ¿no? Yo antes hablaba, pues, construir una cultura no es, mira, yo llego, me la imagino fantástica y ya. No, esto es un trabajo del día a día, ¿no? O sea, sabes que ese dicho del movimiento se demuestra andando, ¿no? Pues de andar, de marcarse unos objetivos, de tener claridad del por qué y del para qué lo hacemos, ¿verdad? Porque ese componente es clave. No estamos cumpliendo con un expediente, no estamos cumpliendo con una legalidad, no, estamos realmente con un enfoque desde una vez más, desde esa conciencia de la necesidad de abordar todos estos temas desde las organizaciones. Como yo comentaba, el bienestar de las personas en la organización tiene que estar en los objetivos estratégicos de una organización y la invitación es que en los casos en los que eso no esté, pues empezar a introducirlo porque sí o sí hay que seguir andando ese camino, ¿no? Eh, y bueno, y con mucho trabajo por hacer, afortunadamente, con ilusión por seguir trabajando en todos estos temas, porque al final es, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Desde las organizaciones podemos impactar la vida de tantísimas personas, ¿sí? Y no solo ofreciendo un puesto de trabajo y sí, y todo eso, pero ¿no? Al final es, nosotros como seres humanos tenemos una serie de sistemas en los que hemos crecido, en los que nos movemos, que tienen un impacto en nosotros enorme, ¿no? Pues bueno, sabemos que el primero es la familia, ¿sí? Nuestra familia. Después, no es todo el ámbito cultural y educativo, ¿no? Pero al final, ese sistema que es la organización al cual todos pertenecemos, también puede tener un impacto clave en nuestras vidas, ¿no? Entonces, bueno, la invitación desde las organizaciones es que desde la conciencia asumamos el reto, asumamos el reto. Así es, bueno, le damos las gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros. Esperamos seguir compartiendo estos espacios en otra oportunidad. Y bueno, desde NS Consulting, aquí están las redes, nuestras redes están disponibles por cualquier inquietud o duda que se les haya presentado en relación a este tema. Y bueno, como nuevamente, darles las gracias por estar aquí, por interesarse en un tema que nos compete a todos, ¿no? Nos compete a todos como humanidad. Así es. Es un tema mundial y es un tema
aunque es mundial y que nos compete a todo, también es un tema muy individual de cada ser humano, ¿verdad? Y de nuestro propio desarrollo. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de día y nos veremos pues en un próximo live. Muchísimas gracias y excelente día para todos. Gracias por acompañarnos.